Tome la llamada el senador Martí Batres, senador por Morena. Senador. En algunos lugares de Europa y en algunos lugares de Sudamérica es un movimiento por el llamado ingreso ciudadano universal o renta básica. Los nombres han variado: ingreso básico universal, ingreso ciudadano universal, renta básica, mínimo vital, pero la idea es la misma. La idea común es que todo ciudadano tenga derecho, por el simple hecho de ser ciudadano, a un ingreso proporcionado por el Estado. Este es un planteamiento de gran alcance y novedoso, que permitiría tener una base mínima para todas las personas, y con eso se eliminaría de tajo la extrema pobreza. Todo el mundo tendría acceso a alimentos con estos recursos, y al mismo tiempo sería una forma de reconocer el trabajo no asalariado, especialmente el trabajo que realizan las amas de casa en los hogares. Sería una red de protección social general, sería más consistente que un seguro de desempleo, porque sería un ingreso que se tendría de manera permanente. Ese es el ingreso ciudadano universal o ingreso básico universal. Esa es la idea. A ver, para esto se tendría que hacer una reforma a la Constitución, por eso presentas esta iniciativa. Sí. Te pregunto, ¿qué diferencia hay con la propuesta del ingreso vital que hace, en este caso, Movimiento Ciudadano, entre otras instancias? En términos de los nombres y eso no hay problema. El problema son los alcances, porque el Movimiento Ciudadano y el PAN también están utilizando el prestigio del concepto de ingreso básico universal para plantear lo que es simple y sencillamente una ayuda de emergencia. Ellos plantean que hay una ayuda de emergencia que pueda durar no más de 3 meses y que esté dirigida a las personas que estén afectadas por la crisis económica y social derivada del coronavirus, o por una emergencia sanitaria, dicen ellos, por una emergencia sanitaria. Eso es a lo que el presidente le llamó politiquería. ¿No? ¿Cómo? Eso es a lo que el presidente le llamó politiquería. No, para nada. Él se refirió a otra cosa y ahorita lo comento. Muy bien. Pero a ver, ahora dime, para completar esto, nada más te diría, lo que plantean ellos es una ayuda emergente, una ayuda social emergente. Está bien, pero eso no es el ingreso básico universal. Que debe haber ayudas de emergencia por la situación que estamos pasando, sí, pero eso no es el concepto, no es el derecho al ingreso ciudadano universal. El ingreso ciudadano universal o ingreso básico universal o renta básica es algo mucho más profundo, es permanente, es universal, es para todas y todos, es para siempre, es decir, es otra cosa, tiene alcances económicos, institucionales, estructurales, pues, mucho más complejos que una ayuda que se dé de manera extraordinaria. Primera precisión. Ahora, te respondo la otra, dime. Sí, no, adelante. No, yo creo que el presidente, cuando habla de politiquería, se refiere no a las propuestas que se hagan, sino a este asunto de que se junten grupos de gobernadores para andar grillando. Yo creo que se refiere a eso. Bueno, vamos a cambiar ahí, a dejar ahí ese tema. Así es, vamos a dejar ahí ese tema. A ver, el ingreso básico universal, ¿de dónde? ¿Cómo? Mira, tendría que realizarse de manera progresiva, de manera gradual y poco a poco, a través de un programa que se vaya dando lentamente de acuerdo a las posibilidades económicas del Estado. Tiene que ser apoyado por los 3 niveles de gobierno y implica una aportación de recursos públicos muy elevada, porque estaríamos hablando de toda la población. Habría que comenzar dándole prioridad a quienes tienen
las condiciones de vida más difíciles, las condiciones sociales más difíciles, y poco a poco ir llegando a todos los demás sectores de la población, comenzar con los que están en extrema pobreza, en situación de vulnerabilidad, hasta abarcar al 100%. Esa es la idea. Suena muy interesante, sobre todo hoy por hoy que estamos viviendo una situación de crisis con desempleo, con cierre de empresas, en fin, suena muy interesante. Aquí el punto es, te pregunto así, a bocajarro, ¿no podría caer en una medida populista, clientelar, o que lo pudieran señalar como eso? No, ¿cómo se quita el clientelismo? El clientelismo se elimina tomando medidas universales. Cuando tú tienes un bien público que es accesible a todas y todos, entonces ya no puedes generar clientela. La clientela se genera cuando no es para todas y todos, sino cuando el gobierno o los funcionarios del gobierno pueden escoger a quién sí le otorgan el beneficio y a quién no se lo otorgan. Ahí es donde surge la clientela. Pero cuando es un derecho para todas y todos, como por ejemplo la pensión de adultos mayores que creó López Obrador en la Ciudad de México y que ahora ya se trasladó a todo el país, ahí no hay posibilidad de clientela, porque vivas en una colonia, vivas en otra, seas más pobre o menos pobre, tengas una religión, tengas otra, tengas un partido, tengas otro partido, no tengas partido, en fin, sea lo que sea, de todas maneras tienes ese derecho. Ahí es donde se elimina el clientelismo. La universalidad elimina el clientelismo. ¿No sería más importante, Martí, garantizar la inversión, generar el empleo? Déjame te lo digo, me suena a una medida de carácter socialista en la que prácticamente nos dan todo. No, no tiene que ver, porque finalmente las empresas siguen siendo privadas, siguen estando en manos de los empresarios privados. Es decir, esto no toca el régimen de propiedad en absoluto. Al contrario, es una forma de mantenerlo, de garantizarlo, porque le da estabilidad social al conjunto del sistema. Aquí simplemente se garantiza un ingreso básico para que se garantice la existencia, para que toda la humanidad pueda comer, o la sociedad de un país, en su caso, para que para que pueda existir. Ajá. No termina por amarrarnos, déjame decirlo así, no termina por hacernos mantenidos por el gobierno. No, porque está comprobado que en los países que hay mayores beneficios sociales es donde se da la mayor productividad, y no al revés. Por ejemplo, te voy a poner los casos extremos. Vamos a ver, ¿cuáles son los países que tienen más desarrollados sus sistemas de beneficios sociales? Pues países como Alemania, como Suecia, como Francia, por ejemplo, para ponerte unos casos, como Gran Bretaña, como Dinamarca. Dinamarca es el país más avanzado socialmente de todo el mundo. Es decir, en Dinamarca tienes garantizado todo desde la cuna hasta la tumba, seguridad social al 100%, te dan recursos para que no dejes la escuela, hay seguro de desempleo, hay reconocimiento económico del trabajo en el hogar, hay una gran cantidad de beneficios económicos sociales, y es una sociedad altamente productiva. Alemania no se diga, en Alemania toda la educación pública es gratuita, hasta la universidad, y el 80% de los jóvenes va a la universidad, y son países altamente productivos. Pero te voy a poner el caso contrario, o sea, países como los países centroamericanos, como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, entre otros, son países donde las políticas sociales son pequeñísimas. No hay grandes beneficios sociales, y la productividad también es muy baja. Más bien la productividad está atada a una sociedad más saludable,
a una sociedad mejor alimentada, a una sociedad que hace deporte, es decir, lo social es lo que empuja lo económico. A mayores niveles de igualdad y bienestar social, hay mayores niveles de productividad de las empresas privadas. Sus trabajadores están en mejores condiciones. Pues bueno, mira, vamos a estar pendientes de lo que digan en el Senado, esta iniciativa que acabas de presentar hoy. Y bueno, también insistir, yo creo que lo importante en este país es generar productividad, inversión y empleo. Eso es fundamental. Yo creo, para muchos sonará interesante este ingreso básico universal, que para muchos les va a caer de perlas, pero finalmente, como dice aquel dicho, no me des, ponme donde hay. Martín, te agradezco mucho. Va sí, paralelamente adelante. Porque, perdón, es paralelo, porque te voy a decir una cosa, si no hay economía fuerte, tampoco hay recursos para un ingreso básico universal. Tiene que haber una economía pujante, una economía que se expande, una economía productiva, y eso es la condición para que haya recursos para el ingreso básico universal. Se retroalimentan una cosa y la otra. Así de que pues también bueno, estoy de acuerdo contigo, que hay que impulsar el empleo, la economía, las empresas. así es. Y tener esa producción fuerte, como tú bien dices, que en este momento, por lo lacerante de la situación económica, la vemos precaria. Y eso es lo que hay que impulsar. Pero vamos a estar en este tema y me gustaría poder volver a platicar contigo, Martín. Con todo gusto, todas las veces que sea necesario, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Es el senador Martí Batres. Un abrazo. Muchas gracias, muy buenas noches. Y ahí este tema que va a generar muchas respuestas y polémica en los próximos días. Sí,